tardes. En primer lugar, nosotros siempre nos hemos acostumbrado a distinguir entre las autoridades y los ciudadanos chilenos. Eso creo que es lo primero que tenemos que distinguir, porque las relaciones que existen, y lo podemos ver las veces que yo he ido a Tacna y ustedes que lo viven diariamente, la relación de cordialidad y amistad fraterna que existe entre tacneños y ariqueños no puede ser pues malograda, por decir así, por una autoridad que no tiene la capacidad suficiente para aceptar una realidad. La realidad es de que las minas las han sembrado ellos y que las minas están en su territorio. Preguntémonos nosotros, estamos en el siglo XXI, año 2016, ¿qué necesidad tiene de mantener usted las minas, las fronteras minadas? Ya no sucedió. Recuerde usted que cuando vino ese huaico que levantó las minas y que las llevó hasta el mar, hasta las playas, afectando no solamente la integridad de las personas que circulan por carretera, sino también las que asisten a la playa. Y no solamente afecta la seguridad de nuestra gente, sino afecta la seguridad de su misma población. Así es. Hay que tener en cuenta que en el mundo, nosotros lo vivimos en el CENEPA con Ecuador, el recurso más cobarde que emplea un adversario es las minas antipersonales. ¿Sabe por qué? Porque no solamente atenta contra la vida del combatiente, sino atenta contra la vida de los pobladores civiles. Y eso lo hemos visto en el mundo, en todos aquellos conflictos donde una de las partes ha empleado armas, estas traidoras, como le digo, que son las minas antipersonales, las consecuencias se viven hasta hoy en día. Así es. Cuando vemos que menores de edad, inocentes, o personas como las que acaban de fallecer, como que acaban de perder una pierna, o quedan con una discapacidad permanente, que por A o B motivo cruzan por ahí. Entonces, que a causa de las minas que ellos sembraron, que los valientes soldados de Pinochet sembraron en el 74, que ella diga que no tiene responsabilidad, ¿a quién le vamos a echar la responsabilidad? ¿Quién tiene la culpa? Sí, pues. Pero ahora, yo lo que quiero decirles son dos cosas, ¿no? Sí. La autoestima de los peruanos hay que recuperarla. Felizmente que Tacna tiene un patriotismo muy sano, pero fíjese, lo dicho por esta señora en territorio tacneño, con las facilidades que le damos, los tacneños en particular, de que se celebre una festividad como debe hacerse, a pesar de que en el Congreso chileno, antes del fallo, decretaron día feriado el 7 de junio, como en vez de dar unas medidas de integración, decretaron 7 de junio como día feriado para no olvidar las glorias, dicen ellos, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que no solamente Tacna sufre cuando alguien del otro lado viene a agredirnos, sino también aquí, en Lima, la capital, cuando usted invita al expresidente Piñera, y lo invita como un gurú de la economía, y se atreve también a decirlo en los medios de comunicación, que el triángulo terrestre es chileno, y que eso debe solucionarse con el 2+2 y tantas cosas, la persona que no se entiende por qué nos ha creado este problema. Entonces, yo creo que aquí parte porque los peruanos tenemos que tener dignidad, los peruanos así como exigimos respeto, también tenemos que hacernos respetar. Y nosotros creo que somos bien respetuosos porque seguramente que ustedes allá no le han hecho ningún gesto de desagrado, salvo la sorpresa de encontrar una respuesta de ese tipo de una autoridad. Sí, pues. Claro, nosotros obviamente que vivimos aquí en Tacna, y ahí tiene usted mucha razón, vivimos el problema, tenemos esta difícil vecindad, tanto así que viene la intendente de Arica y Parinacota y nuestra cara nos dice, Chile no es responsable de los daños causados por las minas colocadas allí, y en realidad la relación es larga, no solamente son peruanos, también son chilenos las víctimas. Sí, por eso le digo, hay que decirle, señora, es lamentable que ustedes hayan empleado, porque no se trata de un gobierno anterior, hayan empleado el recurso más cobarde que se emplea en una guerra, en un conflicto, es las minas antipersonales, como le digo, porque no es un atentado solamente contra los soldados, que tienen la responsabilidad de defender a su patria, sino contra los indefensos ciudadanos, como nos está sucediendo en estos últimos años con los peruanos que cruzan, y con los chilenos, como ellos cruzan. Entonces son una sarta de irresponsables que no les interesa más mínimo la vida y la integridad de su gente, ¿no? Claro.
Acá lo que tenemos que hacer es que Chile cumpla el Tratado Internacional de Ottawa, pero que lo cumpla a cabalidad, ¿no? No por partes. Fíjese, este tema tiene larga data. Yo cuando era ministro, fueron los últimos reuniones de 2+2, que como conocemos nosotros es un mecanismo de confianza que hay entre los países, integrado por el ministro de Relaciones Exteriores de Defensa. Y dentro de la agenda, usted sabe, cuando comienza la agenda, lo primero que se pone es los acuerdos que se han puesto en la agenda anterior y que deben cumplirse. Y desde ahí hablábamos nosotros de la obligación que tenían ellos de desminar la frontera común. ¿Sabe qué dijeron? No tenían recursos económicos. Imagínense, tienen tantos millones de dólares por su fondo ese reservado del cobre, y no pueden invertir, no solamente como un gesto de confianza, sino como una seguridad integral de la persona, de nosotros y de ellos, de la persona en forma general. Hoy día cuando se habla de la seguridad, se habla de la seguridad humana, y la seguridad humana pasa por respetarle la vida de las personas. Y si usted tiene minas antipersonales, ¿de qué defensa de la seguridad humana está usted hablando? Perfecto. Le agradezco su comentario para Radio 1, general. Muchas gracias. No, gracias a usted, y nuevamente mi abrazo a Tacna, y dejar que estas manifestaciones de una autoridad irresponsable no tenga que ver nada con las relaciones diarias entre nuestros ciudadanos. Antes que se vaya, la casona que utiliza Chile para su consulado general todavía no lo devuelven. Oiga, pregúntele usted a Cancillería, pues. Usted pregunte a la Cancillería por qué dicen que en el 1999... con el acta de Lima se cerraron todos los problemas de orden terrestre, y no hablamos de nuestro terreno, que es el Chichorro, ni tampoco de estas zonas. Ese es el problema que tenemos los peruanos. Todo lo dejamos para más adelante. Sí. No hay quien ser el malo en la película. Entonces ahí está usted viendo que ese es un tema pendiente del año 99 que debió cerrarse. ¿Cómo tiene usted el otro tema pendiente, el famoso triángulo terrestre, que para quién se lo está dejando? Por si acaso, el nuevo cónsul que tiene Chile en Tacna ha dicho que ellos van a ocupar la casona mientras el gobierno o el Estado peruano lo permita. Bueno, pues, ¿para qué tiene usted Cancillería? Porque estos son problemas diplomáticos. Después los diplomáticos dicen que ellos no tienen... Estos son los problemas diplomáticos. Exijámoslo, pues, que cada uno cumpla con su tarea. Es una tarea diplomática, solucionemos ese problema. Fíjese, acá hay 3 niveles. El primer nivel es la Cancillería. Si la Cancillería con las relaciones diplomáticas no puede, bueno, los presidentes, pues ahora que van a ir todos nuestros empresarios a Chile para que vengan a invertir en nosotros, ¿por qué no se sientan también a ver estos temas que todavía no generan esa confianza tan necesaria? Yo siempre he dicho, y se lo repito a usted, que el presidente Rafael Correa de Ecuador le vaya a dar unas clases de relaciones internacionales. Tuvimos tantos años de problema con Ecuador porque también decíamos que no teníamos ningún incidente y había 78 kilómetros sin demarcar, pese a que había un protocolo con 4 garantes. ¿Qué hizo el presidente Correa? Inteligente. Cerró la frontera marítima con el Perú, se puso neutral, y fíjese, 6, 7 veces ya se han reunido los gabinetes binacionales. Y aquí con ellos, la soberbia a veces les oscurece el cerebro. Hay que ser más inteligentes, que le den una clasecita a ese presidente Correa. Esto deberíamos cerrarlo. Yo no sé qué le cuesta cerrarlo el Chinchorro, cerrarlo en nuestras casonas, y cerrar y definirlo el triángulo terrestre cumpliendo el Tratado del 29. Tan fácil que es. ¿Sabe qué cosa hay que decirle? Cumplamos el Tratado del 29. Lo que tú le exiges a Bolivia, cúmplelo primero tú. Punto, así de sencillo. Ahora sí, gracias por el